Dios los bendiga a todos, espero que estén teniendo un excelente día. En este pequeño espacio solo quiero compartirles un poco acerca de la misericordia del Señor. Acerca de la misericordia del Señor leemos el Salmo 118. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. En este salmo vemos cómo se resalta este atributo del Señor que es la misericordia. Pero, ¿qué es la misericordia o a qué se refiere? Podríamos definirlo de esta forma, diciendo que la misericordia del Señor es cuando el Señor se abstiene o retiene su juicio. Entonces, podríamos decirlo de otra manera, que Él no le da a los pecadores según su merecido. Y esto es algo con lo que todos tendríamos que estar de acuerdo, ya que somos pecadores, hermanos. Todos nosotros hacemos méritos todos los días como para tener un espacio apartado en el infierno. Ahora, pero el Señor, mostrándonos su gran amor, su paciencia, su compasión, es a lo que nosotros le llamamos misericordia. Ahora, solamente un par de cosas con respecto a la misericordia. Que cuando decimos misericordia del Señor, esto no es un atributo que exista solo en Dios o que exista aparte de los demás atributos. La misericordia que el Señor nos muestra a nosotros está estrictamente relacionada a los demás atributos de Dios, como por ejemplo, la misericordia y la justicia son atributos que están relacionados, porque por un lado Dios es justo y le da a los pecadores según sus obras, y por el otro lado el Señor le muestra misericordia a algunos. Entonces, pero detrás de todo esto está la santidad del Señor, que es algo que ningún atributo de Dios violará, porque en Dios no existe contradicción. Entonces, lo que quiero decir es esto, de que la misericordia que nosotros vemos, que Dios le muestra a los pecadores, no es algo alejado de su santidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando Dios perdona nuestros pecados, ¿por qué nos perdona, hermanos? No nos perdona por cosa que nosotros hayamos hecho. Él nos muestra misericordia a todos aquellos o a todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Entonces, lo que pasa detrás de eso es que es Jesucristo quien recibe el castigo que nosotros merecíamos, porque nosotros no podemos vivir la vida que Dios nos manda, porque somos pecadores. Entonces Cristo viene y en nuestro lugar recibe esta condenación. Él paga nuestra deuda. Eso es a lo que nosotros nos referimos, de que Él toma nuestro lugar. Nosotros éramos quien debíamos estar en esa cruz colgados, pero Él toma nuestro lugar y nosotros, unidos a Cristo por fe, es como recibimos esta misericordia del Señor. Entonces, Dios no viola su santidad perdonándonos porque ya alguien pagó por nuestra deuda. Espero eso esté claro, que cuando decimos y hablamos de la misericordia del Señor, tenemos que pensar en términos de un todo, pensar en los atributos del Señor como un todo y decir, Dios no pudo perdonar a nadie, o no podría perdonar a nadie, mejor dicho, si no hubiese habido una expiación o un sacrificio por los pecados. Entonces eso tiene que estar claro, hermanos. El Señor nos muestra su misericordia de esa forma. Ahora, cuando venimos a hablar acerca de esto, un pasaje muy famoso en la Escritura se encuentra en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Aquí se nos dice algo muy importante, y esto ya nos habla de otro atributo del Señor que es necesario tomar en cuenta a la hora de hablar de la misericordia. Este atributo es la inmutabilidad. La inmutabilidad se refiere al hecho de que Dios no cambia.
de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice en Hebreos capítulo 13 acerca del Señor Jesucristo. Entonces, ¿pero por qué la inmutabilidad? Hermanos, porque Dios es fiel a su palabra. Lo que Él se ha propuesto hacer lo ha de cumplir. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, que hemos sido perdonados, nosotros que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, a nosotros se nos promete perdón, vida eterna, salvación, adopción, todas estas cosas, y el día de mañana no es como que el Señor va a amanecer y va a decir, hey, ¿saben qué? No, la verdad es que me cae mal o a este no lo voy a salvar mejor. El Señor no se contradice a sí mismo en ese sentido. Entonces sí podemos confiar en la fidelidad del Señor, en el hecho que el Señor es verdaderamente fiel a sus promesas. Ahí es donde nosotros podemos encontrar paz. Ahora, ¿cómo es que todo esto nos impacta a nosotros? Creo yo que la primera forma es que nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a ser imitadores de Dios, a ser santos como Él es santo, recordando que el propósito de la vida cristiana es que nos santifiquemos, como lo dice 1 Tesalonicenses 4:3. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues una de las primeras formas de hacer esto, diría yo, es dando de aquello que hemos recibido. Entonces, nosotros de parte del Señor recibimos amor, recibimos misericordia, recibimos paciencia, todas estas cosas. El cristiano, por ende, tiene que asimismo mostrar estas cosas, que son el carácter de Dios, es el carácter de Cristo el que está siendo formado en nosotros, como está descrito en Gálatas 5. Entonces, nosotros tenemos que mostrar esto. El problema está, hermanos, y era la razón por la que decidí mandarles este mensaje, es de que la misericordia, cuando se muestra de un ser humano a otro ser humano, la mayoría de veces es malentendida y muchas veces es abusada. Y quiero explicarme con esto. Tenemos un pasaje como Mateo 18 que nos habla acerca del perdón. Y la gente puede agarrar un pasaje como Mateo 18 y decir, vaya y perdone. El cristiano tiene que decir, amén, yo voy a ir y voy a perdonar. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, que nos importa la gloria del Señor como nuestra prioridad, que debemos tenerla como nuestra prioridad, debemos tener en mente que el perdón no es algo que Dios regala a cualquiera, sino que Dios perdona a quien se arrepiente. Y por ejemplo, si ustedes empiezan a ver Mateo 18, hay una parte donde el Señor Jesucristo dice, si tu hermano peca, ve y reprende. Si tu hermano peca, ve y habla con él, y si se arrepiente, pues si no se arrepiente, y se nos dan todos estos pasos de cómo proceder en caso de que se arrepienta o no se arrepienta. Pero el punto es de que el perdón está relacionado obviamente a las ofensas. Pero entonces si hemos sido ofendidos, hermanos, y alguien peca contra nosotros, usemos ese lenguaje. Nosotros tenemos que ir y confrontar a esta persona con su pecado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primeramente estamos buscando que la persona se arrepienta de sus pecados. Entonces, el perdón siempre, al menos para el cristiano, tiene que tener este elemento salvífico de que si a nosotros nos ofenden, lo que más nos tiene que interesar a nosotros no es nuestro orgullo, no es que nuestra reputación sea vindicada, no es que nosotros tengamos salud mental, hermanos, no es que nos perdonemos a nosotros mismos, sino que lo que nos debe importar a la hora de perdonar, hermanos, es que lo estamos haciendo como Dios nos manda que lo hagamos. Porque no podemos ser misericordiosos verdaderamente si no atamos todas estas cosas a los atributos del Señor, como decíamos anteriormente. La misericordia está relacionada a la santidad, a la justicia y a la inmutabilidad de Dios. Ahora, no es que nosotros seamos perfectos en esas áreas, hermanos. Sin embargo, sí estamos llamados a ser como nuestro Dios. Entonces,
Cuando mostremos misericordia, muchas veces nos va a tocar, hermanos, de que ir y confrontar a la gente, decirle: has pecado, me preocupa tu salvación, esa es la razón principal por la que estoy aquí este día, porque quiero que te arrepintas de eso que hiciste, o eso que me hiciste, o eso que me robaste. Entonces es necesario hacerlo. Ahora, lo que estoy diciendo es que debemos estar listos siempre para perdonar, pero el perdón es algo que se le otorga a aquellos que se arrepienten, hermanos, y nosotros tenemos que pensar de esa forma. Les recuerdo de que no podemos pensar o aislar o priorizar un atributo de Dios por encima de los demás. Creo que si en todo caso hiciéramos algo así, tenemos que considerar que el único atributo de Dios que se repite 3 veces a la hora de dirigirse hacia Dios es la santidad. En Isaías 6 vemos cómo los serafines le cantan a Dios y le dicen: santo, santo, santo. Él es 3 veces santo, hermanos. La Biblia no nos dice que Él es 3 veces amor o algo así. Entonces nosotros tenemos que considerar estas cosas, hermanos, especialmente a la hora de mostrar misericordia, un tema tan importante como el perdón, que yo creo que ha sido malentendido y ha llevado a mucha gente a llevar vidas miserables, porque se les dice en las iglesias que la única opción que ellos tienen es un perdón que es lo mismo que una gracia barata, donde simplemente le dicen a las personas: ay, usted perdone como Cristo lo perdonó a usted. Hermano, pero Cristo no nos perdona a nosotros si no nos arrepentimos, porque nosotros sí tenemos que ser así con las personas. Tenemos que buscar el arrepentimiento de las personas, hermanos. Tenemos que buscar honrar al Señor. Recuerden que esa es nuestra mayor prioridad, la gloria de Dios sobre el temor a los hombres. Así que espero, hermanos, que esto sea de bendición. Si hay alguna duda al respecto, nos pueden contactar y espero que el Señor los bendiga.